inteligencia de negocios. Y queremos hablar de inteligencia de negocios y decir cuál es la cara de un negocio inteligente. Normalmente tenemos reportes y tenemos tableros dentro de nuestras empresas que son las que nos permiten hacer seguimiento o tomar decisiones. Vamos a ver aquí. Probamos. Gracias. Ok. Bien. Los tableros nos van a permitir a nosotros tomar decisiones. Esto no tiene que ver nada más con el área comercial. Es decir, fíjense que el video hablaba de salud, hablaba de seguridad, hablaba de ciudades inteligentes. Cuando hablamos de inteligencia de negocios, básicamente estamos hablando de una metodología que nuestra organización puede seguir para volver todos sus procesos inteligentes. Y esto no es nada más que tomar decisiones en base a los datos que se generan dentro de nuestra organización. Y para eso nosotros hemos hablado de los tableros para poder ponerle una cara a todo esto, ¿no? Con un tablero yo puedo ver y tomar decisiones que tienen que ver con análisis de riesgos o con medicina prepagada, o tableros para medir mis ventas, o tableros para prospectar mis clientes, o tableros para controlar mi cobranza, optimizar todo lo que son mis procesos de cobranza, medición de opiniones, hacer encuestas en la calle, ver cuáles son los resultados, tener los análisis, todo lo que sea llevar un flujo de trabajo que me permita a mí tener el dato y llevarlo a una decisión, tener mis datos y llevarlos a una decisión. Yo acá me voy a permitir, y por eso es que hemos tenido todo este cambio, porque quiero mostrarles a ustedes en tiempo real unos ejemplos de unos tableros. Veamos aquí y me lo llevo para acá. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí es un ejemplo de un balance scorecard para la cobranza. ¿Ok? Yo aquí estoy viendo cuál es mi cuenta por cobrar y cuál es el monto que he facturado. Estoy viendo en un mapa, ¿verdad?, esa cuenta por cobrar, y estoy viendo indicadores como el periodo promedio de cobranza en comparación con los objetivos de la empresa. Estoy viendo cómo se distribuye la antigüedad de esa cuenta por cobrar que tengo, y hasta tengo un reporte que me permite ver a mí por cliente cuál es su antigüedad, ¿no? La antigüedad entre 0 y 7 días, 8 y 15 días. Muchos de ustedes estarán, digamos, identificados con este tipo de indicadores, ¿no? Pero lo interesante de este tablero es que tras una metodología de flujo de la información dentro de la organización, este tablero se puede actualizar en tiempo real. Yo puedo ver en tiempo real, en forma de indicadores, las cosas que están pasando en la calle, ¿no? Yo puedo ver, por ejemplo, si hago un análisis de rutas, puedo ver que la ruta 3 es la ruta que me tiene más dinero. Y yo puedo analizar en tiempo real la ruta 3 y el mapa automáticamente me va a llevar al área de la ruta 3 y yo puedo comenzar a ver los clientes que están allí, las deudas que están y hasta los pedidos que esos clientes están haciendo. Todo esto con una metodología de recolección de información en tiempo real se va actualizando en la medida que en la calle los actores están metiendo datos en aplicaciones, ¿no? Entonces, aquí es donde la tecnología tiene un papel, ¿no? La inteligencia de negocios no es una metodología nueva. Estos son métodos que tomaron mucho auge en los años 80 y cuando IBM sacó sus primeros computadores comenzó a formar parte de la vida cotidiana de las organizaciones, porque ellos inventaron tecnologías para poner en tiempo récord el dato encima del escritorio del gerente. Ahora, con las tecnologías que tenemos hoy en día, esto se potencia mucho más. Es decir, yo este tipo de análisis lo puedo potenciar, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, que ya se viene utilizando también desde los años 80, pero ahora hay aplicaciones que están en la nube y yo las puedo utilizar. Antes era más difícil acceder a ellas. El tema es cómo lo vamos a hacer. Es decir, así como lo decimos, lo estamos diciendo muy fácil. Esto es un ejemplo entonces de cobranza, esto es un ejemplo de ventas. Aquí me está pidiendo, estamos en tiempo real, me está pidiendo que inicie sesión.
¿verdad? Esto es un ejemplo de ventas. Yo puedo ver cuáles son las ventas que se están haciendo en un periodo de fechas, cómo está eso comparado con el mes pasado. Puedo ver un gráfico diario, a ver cuáles son los días en los que he vendido más o los que he vendido menos, cuáles son mis 10 mejores clientes o cuáles son mis clientes ordenados por pedidos. Yo puedo agrandar los indicadores y todo esto son tableros dinámicos que se pueden hacer y se pueden actualizar en tiempo real o ver la prospección. Aquí me está pidiendo iniciar sesión. Ya lo había hecho. Esto es un tablero de prospección. Esto es muy interesante cuando estamos comenzando con metodologías y nos damos cuenta que la cartera de clientes del comerciante está débil. Utilizamos tecnología para recaudar datos y llevar un control de clientes prospectados, convertidos y fidelizados en todo el territorio, ¿no? Ya con esto hemos trabajado, algunos de los que estamos aquí ya hemos visto, por ejemplo, cómo funciona esto cuando hacemos encuestas o de pronto cuando recolectamos datos en calle y queremos ver estadística, ¿no? Pero esto se potencia mucho más. Yo puedo ver, por ejemplo, tableros que me dicen cómo están mis obras en la calle y puedo ver cómo van los avances de esas obras en tiempo real cuando recaudo las inspecciones que hago sobre esas obras. Eso sirve tanto para gobierno como para empresas constructoras. Lo mismo sucede con el área de petróleo, con el área de comunicaciones. Actualmente estamos trabajando en sistemas para empresas que se encargan de extraer cables de cobre desde las alcantarillas y los sustituyen por cables de fibra óptica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos cables de cobre se convierten y se revende el cobre. Entonces básicamente la ciudad se convierte en una mina de cobre y esa mina de cobre funciona mucho mejor que la mina original. Entonces todas esas operaciones se recaudan y yo tengo tableros que me permiten ver en tiempo real, ¿verdad?, cómo están los troncales, dónde comienzan las ramas, cuáles de esos troncales tienen clientes conectados, porque yo primero los tengo que desconectar, mudarlos a otra troncal, intervenir la alcantarilla, sacar el cable y así voy a ir sustituyendo y voy a ir moviendo. Y todo eso requiere de tecnología y de inteligencia de negocios para yo poderlos ver los datos en tiempo real. Entonces, bien, cuando no tenemos este tipo de herramientas, lo que sucede es que el tiempo que yo tengo que esperar para tener esa información puede ser tedioso. O sea, ¿cuánto tiempo necesito yo para poder saber cuál fue el periodo promedio de cobranza de la semana pasada? Porque en función de eso yo también puedo ver cuáles vendedores sí, cuáles vendedores no, cuáles rutas sí, cuáles rutas no, ¿verdad? Y cuando yo tengo todo esto en un tablero, yo puedo integrar en una sola vista todos los datos que se generan en mi organización. Puedo activar en tiempo récord procesos de cambio dentro de la organización. Puedo detectar errores y volver más eficientes los procesos o volverlos más eficaces si esos procesos tienen algún tipo de error, ¿verdad? Y para todo eso hay una metodología. Es decir, cuando yo estoy haciendo seguimiento de los procesos neurálgicos de mi empresa y ese seguimiento no lo hago en el momento oportuno, las cosas comienzan a salir mal. Cuando yo estoy viendo este mes que tengo procesos que no he cerrado del mes pasado, entonces me doy cuenta que eso me está costando dinero. Cuando yo tengo, por ejemplo, una cuenta por cobrar, que es el 10% de lo que facturo en todo el año, entonces ahí me estoy dando cuenta que esos procesos no les estoy haciendo el seguimiento adecuado. Aquí les estoy resumiendo la metodología. La metodología que tenemos que dar para tener un negocio inteligente. Y yo les hago aquí una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes o cada cuánto tiempo hacen ustedes un inventario en su empresa para los que tienen inventarios comerciales o para los que tienen inventarios industriales? ¿Cada cuánto tiempo ustedes hacen inventario de sus datos? ¿Cada cuánto tiempo yo verifico que mis datos están correctos, estructurados y están centralizados? Entonces, fíjense, los datos son el primer paso. Los datos son un activo digital de la empresa y es el primer paso para poder tener un negocio inteligente, ¿no? Yo tengo datos que están en bases de datos que tengo en la nube o data store que tengo en la nube,
algunos departamentos tienen unas hojas de cálculos, otros departamentos como el administrativo tienen un sistema contable, un sistema administrativo. Ahora estamos avanzando con la tecnología y estamos poniendo CRMs dentro de nuestra empresa y tenemos base de datos de nuestros clientes, ¿verdad? ¿Cómo están estructurados esos datos? ¿Esos datos están correctos? ¿Cómo está la accesibilidad a esos datos? ¿Qué necesito yo para acceder a esas hojas de cálculo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo para ver la información que está allí? Entonces eso es lo primero que tenemos que ver. El primer paso que tenemos que dar es hacer inventario de nuestros datos, ¿verdad? Y tener procesos para que esos datos se mantengan en buen estado. Entonces, esos datos yo los puedo visualizar en un mapa, los puedo poner en contexto, los puedo analizar, puedo verlos en tiempo real, ¿verdad? Puedo crear, por ejemplo, clústeres de esos datos. Y cuando yo ya tengo la capacidad de clusterizar esos datos, puedo crear zonas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un procedimiento almacenado que creó 4 zonas equivalentes tomando en cuenta cantidad de clientes. ¿No? Yo puedo tomar en cuenta otros parámetros, por ejemplo, cantidad de facturación o cantidad de procesos operativos o cantidad de activos en la calle. Por ejemplo, para las empresas de comunicaciones que tienen troncales de comunicación, pueden ser cantidad de activos en la calle, ¿no? Los estoy poniendo en contexto. Después de eso yo tengo que ver si mis datos están correctos, cómo hago para que se mantengan correctos, cómo hago para que el dato entre sin error, cómo hago para que el dato viaje sin problemas, cómo hago para acceder a esos datos y procesarlos, cómo hago para que el dato que tiene del cliente mi departamento de administración sea el mismo dato que tiene el cliente de mi departamento de ventas, o el cliente que tiene el vendedor en la calle, o el cliente que tiene la persona que va a hacer el despacho. Es el mismo dato, son distintos datos, son bases de datos aisladas. Entonces yo necesito tener, ¿verdad?, integración, porque de la misma manera, imaginemos que yo tengo imaginemos que yo tengo el dato en buen estado. Accederlo también me va a inferir a mí en el tiempo que yo voy a tomar mis decisiones, ¿verdad? Entonces así yo voy a ver que todos los datos integrados me van a permitir a mí tener ese procesamiento que necesito. Yo necesito tener entonces aplicaciones que me permitan a mí recolectar los datos en tiempo real en la calle, aplicaciones que me permitan a mí integrarlas y aplicaciones que me permitan a mí hacer llevar el dato, ¿no? Esto por poner el ejemplo de un vendedor, pero un vendedor puede ser no solamente comercial. Un vendedor puede ser el ingeniero de telecomunicaciones que va a medir la factibilidad de que yo vaya a conectar a una residencia a internet. Un vendedor puede ser el que está inspeccionando los pozos a ver si las medidas están adecuadas o si yo tengo que tomar algún tipo de corrección. Y todos esos datos se están recolectando en la calle y están viajando, y si yo los hago con herramientas que me permitan hacer viajar el dato en tiempo real, yo voy a poder tener operaciones efectivas, ¿verdad? Lo mismo para tomar pedidos o hacer cobranza, o para tener digamos, tableros en tiempo real. Bien, con respecto a la colaboración en la integración, nosotros efectivamente tenemos que comenzar a integrar esos datos. Para eso existe todo lo que es el proceso. Aquí es donde vamos a comenzar a hablar de Big Data, de análisis en tiempo real, de inteligencia artificial y de procesos de data warehousing. Todos los datos que se están generando dentro de mi empresa, antes de comenzar a tener tecnologías para hacer cualquier cosa dentro de la empresa, yo necesito tener tecnología para tomar todos esos orígenes de datos, convertirlos y cargarlos en un solo data warehouse. Después que yo tenga un solo data warehouse, mis reportes, mis tableros y mis decisiones van a ser tomadas desde ese data warehouse. Entonces, fíjense, hemos optimizado los datos, hemos optimizado los procesos que los recolectan, hemos construido procesos que los integran y ahora ya estamos capacitados para crear una reportología
o para crear tableros encima de esa información. El flujo se completa. Aquí yo tengo entonces, ¿verdad? Todas mis bases de datos, CRM, el ERP, que es el sistema administrativo contable, las operaciones que se generan en el campo, algunos datos que yo tengo en el cloud, porque ahora hay muchas aplicaciones en la nube que necesito integrar, archivos que se generan, vamos a suponer que yo tengo un departamento de cobranza de 5 personas. Cada persona tiene en su computadora archivos de Excel. Y toda la información que está en esos archivos de Excel es importante, porque tiene que ver con la cobranza que ellos están haciendo. Entonces, por eso que es importante integrar también esos archivos. Esto que está aquí es un proceso de extracción, transformación y carga. Esos procesos se crean dentro de la organización y se ejecutan automáticamente y se crea un solo data warehouse. De allí es donde yo voy a partir para hacer mis análisis OLAP, para hacer minería de datos y para hacer mis informes y mis tableros. Y esa es la metodología a seguir. Ya después que yo tengo todo eso, comienzo a utilizar toda la tecnología que existe. ¿Por qué? Porque yo voy a poder acceder a la información desde mi celular, desde la tablet, desde la laptop. Si no la tengo, vengo, tomo una computadora prestada, coloco una dirección URL, me meto y estoy viendo la información. O sea, ahora la tecnología nos permite estar en cualquier parte. Y toda vez que mi organización tenga una metodología adecuada para hacer viajar la información, ya yo la voy a poder consultar. Entonces, bueno, ya a la final vamos a poder comenzar a tener nuestros tableros. Esos tableros se actualizan en tiempo real. Yo los puedo hacer con los KPIs que yo necesite. Normalmente, cuando llegamos a una organización, lo primero que hay que hacer es analizar cuáles son los indicadores que cada una de las áreas necesita ver. Y después de allí vemos si los orígenes de datos para esos indicadores existen, y ahí comienza todo el proceso de unificación. Cuando sepamos que la información que necesitamos para generar esos indicadores existe y está viajando, podemos comenzar a crear nuestros tableros. Y cada área tiene su tablero, es decir, se pueden hacer infinidad de tableros. Bueno, esto que está aquí es yo ya terminando, ¿verdad? Para entrar a la parte de preguntas, los quiero invitar al Congreso Meme, que va a ser el 15 de julio. Para eso, para la información, entren allí en @congresomeme.com y @zuliatec.com. Y bueno, y entramos en la parte de preguntas para los que tengan dudas, pues. Muchas gracias, Miguel Abreu, por esta interesante disertación. Empresas inteligentes. Cada vez tenemos que abocarnos más a esto que está acá. No es el futuro, es el presente. Mientras más rápido lo internalicemos, mucho mejor. ¿Cierto, Sí. Miguel? Sí. ¿Preguntas que quieran formularle a Miguel? Ya está deciré, le pueden hacer señas a la chica para que nos las haga llegar. Gracias. Bien, por acá nos preguntan, ¿la herramienta automatizaría los resultados y los emite de manera concluyente o necesitaría un especialista que los interprete? A ver, la herramienta va a permitir implementar la metodología y los indicadores son concluyentes. Los indicadores son concluyentes siempre que se complete el flujo de la información. Existen herramientas como la que acabamos de mostrar que van a permitir construir tableros de indicadores que son concluyentes. Para que esos indicadores se puedan construir, la información tiene que viajar dentro de la organización y para eso hay que implementar una metodología que lleve el dato desde allí hasta el tablero. Pero toda vez que eso se haga, la información es concluyente. Bien. Otra pregunta, ¿la interfaz es de fácil manejo y entendimiento o considera que se necesitaría una clase introductoria como utilizar el instrumento? Bueno, siempre se necesita capacitación, ¿no? para el manejo de la tecnología.
por más intuitiva que sea una aplicación, siempre hay una capacitación que hay que hacer. Manejar un tablero no requiere de mucha capacitación tecnológica. Después que el tablero está listo y sepamos cómo funciona, ya el tablero es fácil de manejar. Llevar la información de allí hasta el tablero o hacer ciertos análisis puede requerir un nivel más avanzado, herramientas que permitan hacer geoprocesamiento, sobre todo si ustedes quieren generar nuevos estudios. Es decir, siempre que la información está viajando, ustedes se van a dar cuenta que quieren innovar cruzando nueva información. Los patrones de información se consiguen utilizando minería de datos. Y para eso siempre se necesitan hacer ciertos análisis y hay herramientas para hacer esos análisis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Decir, ¿no hay más nadie por allí? Okay, bueno, despidamos con un fuerte aplauso a Miguel Abreu. Muchísimas gracias por esta interesante disertación. ¿Una pregunta más? Bueno. ¿Sí? Sí. Una pregunta más. Bueno, nos preguntan por acá, Miguel. ¿Las herramientas están basadas en integración? Es decir, ¿se integran diferentes programas? Sí, a ver. La metodología se basa en la integración de los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que hay que hacer es identificar esos orígenes de datos. A ver, un ejemplo concreto. Yo puedo tener un sistema administrativo contable que tiene una base de datos en Postgre. Luego puedo tener otros archivos Excel que tienen información que se genera de la cobranza. Luego puedo tener información que tengo en la nube, porque yo en la nube utilizo Google Sheet y hasta algunas otras aplicaciones para hacer ciertas cosas. Existen paquetes de datos que funcionan para traer esos datos, convertirlos y ponerlos en una base de datos central. Eso se llama un data warehouse. Después que eso está así, las aplicaciones se pueden alimentar de ese data warehouse. Pueden ser distintos tipos de aplicaciones. Puede ser un CRM al que yo le envío datos a través de una API. Puede ser el mismo sistema administrativo al que le devuelvo data ya convertida. Puede ser aplicaciones que hagan tableros de este tipo. Aplicaciones que hagan tableros hay varias. Las que vieron en el ejemplo es una que utiliza la gente de ArcGIS para generar tableros con la dimensión de la geografía. Pero ustedes pueden generar tableros con Power BI o con Tableau, que son aplicaciones que generan tableros, pero esas aplicaciones van a necesitar que los datos estén puestos en una base de datos lista. Y normalmente lo que tenemos que nosotros lograr es integrar todos los orígenes de datos que funcionan dentro de nuestra organización para que los datos estén dispuestos allí. De eso se trata la metodología. En realidad es más una metodología, ¿verdad?, que la discusión si es integrable o no. Hoy en día todo se puede integrar, incluso existen integradores automatizados que ya están en la nube y que se pueden utilizar para hacer esas integraciones.